historia que yo he llevado y que sigo construyendo, justamente tiene que ver con esto de ser honesto con uno mismo, de mostrarse tal cual eres y romper ese miedo, ¿no? Yo comenzaría describiendo a Gustavo como una persona capaz de sacrificar su itinerario del sábado en la tarde para dedicarse a grabar una entrevista, abrir las puertas de su casa. Fue un símbolo de hospitalidad, para mí, inigualable. Gustavo tuvo el placer de reinventarse en Brasil, cumpliendo algunos sueños, como era aprender un nuevo idioma y vivir en una gran ciudad. Sin embargo, su mayor desafío fue crear una radio que funciona al estilo analógico en una era 100% digital. Gustavo nos cuenta en esta entrevista no solamente cómo fue su proceso antes de llegar a Brasil, sino por su proceso de crear una radio en internet, y no cualquier radio, sino la radio nudista. Yo soy Zawad Urbina Ribeiro y este es otro episodio de Que Mamón en Boca Vieja. Este podcast llega a ti con el patrocinio de Editora Papacho, una editora digital dedicada a dar voz a las historias de quienes están fuera de casa. Prepárense para emocionarse y escuchar otra historia de quien, al igual que tú, está buscando su voz allá afuera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean ustedes bienvenidos a más un episodio de Que Mamón en Boca Vieja, el podcast que nadie estaba esperando pero que llegó para quedarse. Más caliente que una empanada de carne mechada y más sabroso que una chicha bien resuelta. Y hoy realmente estoy con un invitado, miren, que ustedes no saben. Él decidió hoy ponerse ropa para después desnudarse en medio de la entrevista. ¿Pero por qué? Porque su nombre es Gustavo Desnudo. Tranquilo, que ese no es el nombre que aparece en la cédula de él, pero ya nos va a explicar un poco sobre eso. Él es ingeniero en telecomunicaciones, está radicado en Brasil y viene desde Valencia. Pero lo más interesante es su radio nudista. ¿Tú no entendiste? Tranquilo, que yo tampoco entendí mucho, pero él nos va a aclarar todo. Y estamos desde aquí, desde el polo más cultural de la ciudad de Sao Paulo, mejor conocido como la sede de Radio Nudista, o en pocas palabras, el apartamento de él. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu apartamento y por darnos la oportunidad de entrevistarte el día de hoy. Gracias a ti, Zawad. Qué expectativa que va a pensar la gente, como siempre. Estamos acá en Casa Nudista House 2.0, que nos mudamos recientemente. Y bueno, quiero agradecerte por la invitación. Quiero echar cuentos, que es lo que me gusta. Vamos a comenzar entonces por el primero. ¿Por qué Gustavo Desnudo? Porque soy enemigo de la ropa. Mira, hoy en día, porque trabajo con nudismo y podemos indagar un poco más y explicar, bueno, que en la radio el nudismo va incluso más allá del nudismo físico. Lo que se propone en Radio Nudista es un exhibicionismo en todos los sentidos, y justo los espacios que creamos es para que quien sea que entre sea quien es. Como que despojarse sin filtro. O sea, como que todo lo que hacemos en el marco de Radio Nudista es para que tú puedas decir lo que piensas, ser abierto con tus emociones y bueno, quitarte la ropa también. Sí, hacemos eso. Gustavo Desnudo es un chiste de adolescente. Yo fui concebido y crecí en la época de Messenger. ¿Tú también? De Messenger, claro. No fui concebido en la época de Messenger. No, bueno, pero a ver, yo nací en los 90s y justo siento que Messenger fue como mi escuela así social, donde empecé a echar los perros por primera vez bien, y a mí me encantaban las webcams. Era así como, ya era como un kink de chamo, y justo había una página que generaba avatares que se llamaba Image Chef. Creo que todavía debe existir. Y
bueno, yo editaba algunas imágenes, había uno que, por ejemplo, una cartelera de cine y ponían que Gustavo II, El Regreso, o uno que era una imagen que era una biblioteca, entonces, y que sí, Historia de Gustavo. Y había uno que era una luz de neón y yo puse Gustavo desnudo. Eso fue un chiste de adolescente que después se convirtió en mi identidad y en la persona que, pues, a muchos se les quedó grabado. Incluso cuando migré a Brasil, bueno, luego redes sociales y todo, fue mi usuario de Instagram y caló súper bien, a la gente le gusta. Y a mí me gusta también porque es agresivo. La gente se asusta mucho con esto del nudismo y cuando yo me presento así, es como, bueno, pero, o sea, da un cierto nervio y también quien no sufre como de este tabú se acerca más. Bueno, sí, funciona como un imán para atraer ese tipo de personas que se quieran desnudar, tal vez no solamente física, sino mentalmente, porque creo que hoy en día la sociedad ve el nudismo, obviamente, con mucho tabú, pero la persona sabe que naturalmente somos esos seres sin ropa y quien lo practica normalmente tiene como una perspectiva social, una evolución natural, filosófica, emocional, no sé. Hasta política. Si hoy es tabú, hace 10 años era peor, y hace 100 años era peor, y hace 1000 años era peor. Yo quiero pensar que mi trabajo y este posicionamiento que tengo en general es justamente una forma de sanar no sé, quizás esa vergüenza o ese rechazo por quienes realmente somos, por nuestros propios cuerpos y los cuerpos de los demás también. Me parece interesante. Quiero andar en eso, pero solo para desviarme un poquito y que podamos entender un poquito más de quién eres tú. Ingeniero en telecomunicaciones, ¿dónde te formaste? ¿Por qué estudiaste eso? Ok, yo estudié en la Universidad de Carabobo, ingeniería en telecomunicaciones. Fue una experiencia bastante traumática. O sea, de verdad, no le voy a mentir a nadie. Todo es mentira de lo que opinan, bueno, lo sé. No, no es mentira. Sí, de verdad que estoy súper agradecido con mi alma mater y mi casa de estudios. Creo que es inconcebible que yo esté donde estoy sin lo que aprendí allí. Solo que, bueno, estudié desde el 2010 al 2018. Tardé 8 años en graduarme y no me atrasé académicamente. Eso significa que pasé varios semestres en paros de profesores, pasé otros semestres en paros del país y, bueno, como que una serie de eventos desafortunados. Yo en aquel momento decidí estudiar ingeniería porque yo siempre he sido muy bueno con los números y fue una decisión un poco inmadura esto de las telecomunicaciones porque yo solamente quería hacer lo que en aquel momento era lo más difícil y yo llegué así como que, ¿cuál es la ingeniería más difícil? Y muchos ponen a eléctrica en ese lugar y de hecho telecomunicaciones es una rama de la eléctrica. Y era una carrera nueva, entonces yo también apuesto por ese tipo de... Acuariano siendo acuariano. No, escorpiano siendo escorpiano. Tengo ascendente acuario. Tengo ascendente acuario. Pero bueno, fue una decisión de chamo de 16 años, pues 17 años. Lo logré, o sea, como que después de mucho sudor. ¿Y qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? Porque para mí son las personas que colocan las antenas de Movistar. Bueno, yo soy formado en electromagnetismo, ¿sabes? Como que yo entiendo todo sobre las frecuencias, sobre la transmisión de datos. Casi trabajé en la Estación Espacial de Venezuela, en El Sombrero, ¿sabes? El satélite de Simón Bolívar y tal. Pasé la entrevista, pero ya estaba aquí en Brasil en ese momento. Pero bueno, sí, básicamente el ingeniero en telecomunicaciones estudia todo esto que tiene que ver con la transmisión de datos, señales y sistemas.
Entonces hay un poquito de electrónica, hay un poco de eléctrica, hay un poco de programación, hay bastante de física moderna y ondas, hay bastante de señales y sistemas y procesamiento de datos, y un grande etcétera que bueno, la verdad es que hace tiempo que no lo aplico, o sea, no es como un conocimiento que para nada está perdido, eso quiero aclararlo, pero sí que en el campo laboral es como... De tu día a día de hoy no... Es bastante limitado, ¿sabes? Y eso no sé, además también estamos viviendo un cambio de época, de paradigma muy importante con respecto a la educación superior y a lo que es el campo laboral, ¿no? Y las oportunidades de trabajo. Pero por lo menos hasta hace 15 años estaba esta concepción de que formarte en educación superior te garantizaba un trabajo y una calidad de vida que cuando lo ejecutas te das cuenta de que no es así. Pero bueno, eso no es culpa de nadie, es el mundo que va cambiando. Y justo si hay algo que quiero rescatar y que para todos los que están estudiando en la universidad, los invito a terminarla, de verdad. Creo que lo más importante que me quedó de esa experiencia es saberme capaz de culminar un proyecto a largo plazo. Yo creo... Es un compromiso con uno mismo muy importante. Yo creo que fuera de lo que te deja académicamente cualquier carrera, el hecho de proponerte un plan de 5 años, de 4 años o lo que sea, y que en mi caso se tardó el doble, o sea, tener como el guáramo de poder ejecutarlo hasta el final es un mindset o una forma de vivir y lo notas. Sí, eso sí. Lo notas. La gente que es profesional, tú notas que va a entregar algo, sea lo que sea que haga. Y después que tuviste el diploma bajo el brazo, justo en ese momento decidiste emigrar o hubo un hiato. ¿Cómo llegó la idea de decir, ya no quepo más en este lugar, tengo que salir? Bueno, debo decir que yo siempre me quise ir de Venezuela. Yo era este niño de internet, tengo una computadora tatuada, y no sé, así como viendo Tumblr, y yo siempre fui como muy nerd en ese sentido y me frustraba mucho estar como en la avenida Bolívar y así como que, coño, esto, o sea, yo sabía que había mucho más mundo y siempre lo supe, ¿no? Con 12 años ya yo me quería ir. Cuando empieza como la peor crisis de Venezuela, 2013, 2015, 2017, ya yo estaba en media carrera, ¿ok? Y claro, y vuelvo con esto del guáramo que necesitas para terminar proyectos a largo plazo, es que ante la adversidad seas capaz de aguantar, ¿no? Y yo aguanté, obvio, con una red de apoyo, de amigos, familia, pareja, etc. Que en aquel momento me dije así como, bueno, nada, me voy graduado, o sea, yo no voy a abandonar esta carrera en el 7º semestre, ni en el 10º. Entonces cuando fue el 10º, mi tutor de tesis estaba en Ecuador, o sea, fue un desastre. Tardé 2 años haciendo la tesis, hicimos un radar, o sea, fue realmente como una super jornada que se cierra al inicio de 2018 y fue súper liberador, ¿no? Y en ese momento, ya ese día de irnos de Venezuela, estaba mucho más que decidido, solo estaba esperando prácticamente el título. ¿Saliste solo? No, salí en pareja. En aquel momento mi hermana menor había migrado ese año para España. España es un país que me encanta, por cierto. Y estaba como toda esta idea de ir a Europa, solo que no había plata. Y para ir a Europa tenía que casarme. Esta chica tenía el pasaporte portugués. Y era una opción, y de hecho las familias como que querían que nos casáramos y yo no me quería casar por papeles,
Yo soy muy romántico, quiero que lo sepan. Y bueno, fue como, bueno, si no nos vamos a Europa, ¿a dónde nos vamos? Yo tenía en la cabeza un par de cosas muy importantes cuando se tomó esta decisión. La primera de ellas es que no quería un lugar que hablara en español. Eso siempre fue algo que tuve claro, porque yo quería hablar otro idioma. No importaba si era inglés, no importaba si era francés. Terminó siendo el portugués, pero era algo que yo quería vivir. Probarme en un ambiente que no fuera mi lengua madre. Y el segundo punto es que yo quería vivir en una ciudad gigantesca. Yo quería vivir en una macro ciudad por la que pasaran todos los festivales y todos los artistas hicieran conciertos. Porque eso era lo que en mi carencia de Venezuela de los 2010 era como, coño, yo quiero esto, ¿sabes? Como, porque nadie viene para acá. Y quien iba a Venezuela iba a Caracas. Entonces tuve que ir a Caracas algunas veces así, corriendo atrás de un concierto, y dije, no, yo quiero una ciudad que vayan todos los artistas. Menos los que hablan español. No, Osvaldo, no sé. No, te lo digo porque... Porque si no, perdón que te interrumpa, si no sería o Ciudad de México, o Buenos Aires, o Santiago de Chile, y quizás Bogotá ahí como en un cuarto lugar. Pero tenías dos opciones. Entonces, una era Brasil ya, o en ningún momento estaba Brasil, y Brasil llegó así como, mira, me estoy aquí. Brasil era más divertido porque si al final esta relación iba a salir bien, yo igual necesitaba hablar portugués. Brasil tenía un beneficio gigantesco, y debo decirlo. No, como el país es tan grande, no, en aquel momento no había, y estoy casi seguro que en este momento tampoco, no había ningún rumor de escenas de xenofobia como podía estar ocurriendo en Colombia, como podía estar ocurriendo en Perú. Claro que naturalmente fue la mayor migración venezolana. Tiene un trasfondo social que explica eso. Los venezolanos no somos un pueblo emigrante, entonces tener que emigrar quieres que tenga la menor cantidad de fricción posible, y una de ellas es el idioma. Entonces o te vas a cualquier lugar de Latinoamérica, o te vas a España. Entonces, porque creo que Filipinas no está entre el radar de ir tan fácilmente. Y ahí cuando llegas a países que son menores, comienzan a ver esa cantidad, porque tenemos que decir que los venezolanos hacemos mucha bulla donde estamos, y no pasamos desapercibidos, tal vez como otras emigraciones. Yo creo que sobre todo en los grandes movimientos migratorios siempre son por crisis humanitarias. Por certeza. Siempre son por crisis humanitarias. Está este dicho, no sé quién lo dijo, pero esto de que la gente no odia al migrante, sino que odia al pobre, ¿sabes? Y obvio, en crisis humanitaria el mayor volumen de migrantes está casi en condición de refugiado o refugiado. Y por eso en las fronteras es mucho más violento, porque es quien llega como puede, y la adaptación es mucho más traumática. También hay que decirlo, la infraestructura de un país no contempla nunca que te vengan 2 millones de personas extra o 3 millones de personas extra en cuanto a servicios públicos, salud, educación, mercado de trabajo, etc. Hay ciudades de Brasil donde eso ya se siente un poco, sobre todo en la frontera con Venezuela. ¿Tú viviste en el norte? Yo viví en Manaus, y yo pasé por Boavista en el 2015 cuando emigré para Brasil, y era una ciudad así, tipo, súper organizada, bellísima, que hoy en día está muy destruida por los venezolanos. Por la carencia que los venezolanos trajeron consigo. Okay. Porque obviamente no es aquí colocando culpas a nadie, es simplemente cosas que sucedieron. Llegaron muchos venezolanos que, como dijiste tú, llegaron en una condición de que se vinieron a pie, se vinieron cargando sus propias cosas, no tenían dónde quedarse, pero se quedaron en la calle. Entonces eso trae una degradación urbana, una degradación social, una degradación, y los políticos se aprovechan de eso. Claro, y se comienzan narrativas nacionalistas, y yo quizás más que degradación diría como un malestar general. Sí. Es un malestar general para la ciudad.
puede ser polémico, pero yo utilizaría la palabra degradación no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista urbano, porque hay espacios que no fueron diseñados para conglomerar las personas haciendo uso de eso, de esa forma, y terminaron parques, rodoviarias, que son como terminales urbanos, calles que terminaron siendo bloqueadas, como experimentamos aquí mismo en Sao Paulo con Caracolandia. Pero bueno, eso creo que es un ámbito que se va un poco de nuestra alzada, de lo que nosotros conocemos, y solamente estamos aquí tal vez en lo que experimentamos, pero que no tenemos, yo por lo menos no cuento con las herramientas para dar una posición sobre esto es así o esto es asado. Yo solamente pasé por esa experiencia y la comparto. Y creo que lo más responsable fuera de posicionarse es contarlo, o sea, narrar esa óptica que tuviste y que justo hace parte de la otras 7 millones de ópticas que salen del país. Pero entonces llegó Brasil, estás en una mega ciudad, estás en la mayor ciudad del hemisferio sur del continente americano. ¿Y llegaste cuándo? Acabo de hacer aniversario brasilero, por cierto. Ah, qué chévere. Sí, en septiembre, hice 7 años. Llegué en septiembre del 2018 y un par de semanas después fue la elección de Bolsonaro. Y yo me acuerdo clarísimo, así como un pollito con la mochila, así como que, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Es un punto así que recuerdo, así súper súper claro. Cuando nos vinimos, además, aquí seguro muchos podrán identificarse con esto, pero vinimos a una ciudad que no teníamos familia ni amigos. Y eso es un ingrediente que importa mucho. Es un peso que es, o sea, si lo tienes te aligera mucho la historia, y si no lo tienes puede ser como mucho más complicado. Fue en septiembre del 2018. Hay algo cool, y fue la tercera razón de peso de Brasil, es que en aquel momento Venezuela era parte del Mercosur. Y el papeleo para estar legal en este país fue hiper fácil. Es más, vénganse ya y se sacan los papeles, todos los que escuchen esto. Fue súper fácil. Nosotros llegamos en septiembre y ya en diciembre yo tenía mi trabajo en blanco, por decirlo de una forma, en CLT. Nosotros somos 5 hermanos. La última hermana es hija de otra, no de mi papá, es de mi mamá con otra persona. Y esa persona terminó convirtiéndose en una persona a la que con los años le agarramos mucho cariño. Y él vino a paseo hace poco desde Perú. Duró 2 meses aquí en Brasil. Se enamoró, sacó sus papeles, ya tiene todos sus papeles. Como todo el mundo. Esto es como la Ouija. Esto es como la Ouija. Si entras no sales. No, mentira, pero de verdad es que es un país demasiado fascinante. O sea, de verdad. Y son muchos países en sí. Y son muchos Brasiles. Entonces la experiencia que tengas en la Amazonia es muy distinta a la que tengas en el Nordeste. Y es muy distinta a la que tienes en Sao Paulo, ciudad, y en Río, y dentro del interior del estado de Sao Paulo también. O sea, hay espacio para todos, me atrevo a decir, y creo que es como una bondad incluso de que sea un país tan grande, es que te vas a encontrar. O sea, no hay forma de que no te encuentres si de verdad te estás buscando. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que Brasil no solamente te permite eso, sino el hecho de tener que aprender un nuevo idioma donde tu cabeza comienza a pensar y raciocinar cuando te encuentras en la posibilidad de que no puedes salir solo a comprar pan, no puedes ir a agarrar un autobús, no puedes, necesitas algo médico. Entonces comienzas como que a organizar tu cabeza de una forma y eso va mudándote internamente. En esa mudanza interna que Brasil te obligó, ¿en qué momento llegó la idea de hacer una radio? Uy, bueno, o eso se vino en la maleta cuando más o menos no es una idea que nace en Brasil, pero sí es una idea que prospera aquí, ¿okay?
Yo en Venezuela trabajé en la radio, tuve un programa de radio como productor de lunes a viernes. Es más, aprovecho, le mando un saludo a la gente de Soda en Valencia. Era una emisora nueva de rock que estaba en la época y nosotros tuvimos un programa de música indie de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Era mi primera experiencia como productor y yo hacía las playlists y un poquito los guiones y tal. Y fue una experiencia muy linda. Esto fue en el 2016, ¿ok? El programa duró su tiempo de vida, fue un año, estuvo genial, hice un montón de amigos, como que me empapé mucho del medio. Solo que, y quiero traer este punto a la mesa, la radio es un medio tradicional. Y así como la televisión, o quizás el periódico, la restricción creativa es máxima. O sea, todas las emisoras tienen una línea editorial que tienes que respetar al 100%, no puedes decir groserías, y yo amo las groserías, no puedes de repente como que arriesgarte o hacerlo un espacio plenamente creativo porque está muy legislado, ¿ok? Y si ves la historia lo entiendes, pues. O sea, hay una responsabilidad atrás de tener una radio o atrás de hablar en un micrófono y tener un alcance de 10 personas, 100 personas, 1000 personas o 1.000.000. ¿Y por qué una radio y no un podcast? Y entonces, ¿en qué momento también nació bueno, Radio Nudismo? En aquel momento no estaban de moda los podcasts, solo que a mí la radio tiene un ingrediente que me fascina, que es el en vivo. Esa mística del presente, esa mística de que si no lo escuchaste, ya no lo escuchaste. Para mí le agrega un valor que los podcasts no tienen y que sí, hay una comodidad extremadamente grande y es muy funcional grabar y escuchar en diferido, pero esta energía de que yo te estoy hablando en vivo y tú me estás escuchando y no sabes ni siquiera, en aquel momento no sabes ni siquiera quién te está escuchando, me parece que tiene una magia impresionante. Si hubiera sido, o sea, como para cerrar un poquito esta idea, pero quizás el camino fácil hubiera sido hacer un podcast, y así como escogí mi carrera, a mí me gusta los desafíos. A mí me gusta, ¿sabes? Como que eso me energiza, me crezco en esa dificultad. Y tampoco quería hacer un programa de radio por lo que te estoy diciendo, porque hay una limitación demasiado grande editorialmente en cualquier medio tradicional. Entonces vamos a crear una radio. Y otra cosa es que esta idea de transmitir, y de nuevo, yo era un niño nerd y a mí me encantaba esto del webcam y me encantaba, no sé, como meterme en Latin Chat y conocer a una gente y no terminar de conocerlo, ¿sabes? Como que ese early internet es algo que a mí me queda y que ojalá vuelva. Estamos trabajando porque vuelva, porque ¿para qué estaríamos haciendo una radio en 2025? Pero a mí este ingrediente realmente de que la tecnología pueda ser usada realmente como herramienta para conectar personas es algo que, no sé, quiero ser optimista todavía, porque el internet se volvió un lugar espantoso y siento que esto es como un ejercicio para tratar de recuperar. ¿Y cuándo fue el momento de Eureka? ¡Eureka! Tipo que dijiste, coño, ¿y si hago una radio? Bueno, vuelvo a mi migración a Brasil. Llegamos en septiembre y en diciembre tengo mi primer trabajo en blanco, corporativo y en una super corporación, además. Yo trabajé para Google. Coño. No, y me encanta decirlo porque, marico, es que es curioso cómo opera el universo y de verdad debo estar agradecido porque yo igual llegué metiendo currículums en lanchonetes y en restaurantes así como y en tiendas, en centros comerciales, como bueno, yo tengo que trabajar, ¿sabes? Y nada, como que ocurrieron algunas cosas allí en el trayecto y logré tener mi primera entrevista así de corporativo y me puse mis zapaticos más bonitos y mi camisita así, me acuerdo, y tenía el pelo corto.
y empecé en una operación de Google Cloud para el área de ventas y de marketing digital, que de hecho fue la carrera que hice acá en Brasil. ¿Te formaste en eso? ¿O No, lo hiciste como mi se hace carrera aquí? profesional, Tipo... no, mi carrera profesional, tu carrera profesional. mi experiencia profesional, Entendí. porque yo me gradué de telecomunicaciones y mi experiencia con radio era netamente creativa, pues como productor y como guionista. Y mi otro trabajo en Venezuela era en construcción, entonces apenas me mudé y entro en Google fue así como que lo logré. O sea, ese es un gran eureka en mi vida de tener, me acuerdo mi correo era Gustavo Pérez Google.com. Que flex. Porque yo atiendo en mi trabajo corporativo, atiendo a personas y cuando yo me dice el email que @google.com y yo, Gmail, no, google.com. Yo, disculpa, pues. Demasiado flex. Y aquí quiero decir algo muy importante a todos los que están reencontrándose en su camino o buscando ese lugar o sin saber dónde apuntar y viene esto como de las expectativas y de repente llegas a un lugar que soñaste y llegas ahí y eres profundamente infeliz. Eso me pasó allí. Yo me fue muy bien, debo decirlo, me fue muy bien. Hice grandes amistades, crecí mucho profesionalmente. Yo no hablaba portugués y yo solo llego a ese trabajo porque hablaba muy bien español, hablaba un español muy lindo y obvio, y aquí vengo con lo de la carrera, de que al final la carrera me dio herramientas para yo destacarme en eso que hice y en esto que hago y en lo que sea que haga, ¿ok? En aquel momento estoy en esta operación de Google Cloud para Latinoamérica y era un trabajo de hormiguita, ¿sabes? Medio call center, un poquito más ejecutivo, pero era eso. Pasó menos de un año en estas oficinas que tenían Xbox y era, no sé, un piso 25 y veías la región rica de acá de La Faria Lima y Taimbibi, ¿sabes? Para mí eso era como una realización extremadamente grande. Y el edificio de Google es bellísimo. Entonces, para mí, en aquel momento, yo así como living the dream, ¿sabes? Como y dreaming the life. Yo juego un poco con eso. Y cuando, casi un año después, me ascienden a otra operación que era de Waze, la aplicación esta para manejar, que era una empresa, claro, que también para mí era como muy simbólico porque yo había hecho un radar en la universidad y para mí yo soy una persona apasionada de los mapas. Y estuve en Waze y ahí sí fue una operación en la que estuve 4 años, ¿ok? Importante. Piensen que esto es final de 2019, me ascienden a este trabajo y cae la pandemia a inicio de 2020. Cuando cae la pandemia, Waze, por ser de Google y ser un producto digital, así como muchos otros productos digitales, tuvieron un auge maravilloso. Y fue la época en la que yo más prosperé dentro de la empresa. Tuve un privilegio gigantesco que cuando fue esa semana, ese primer mes de pandemia o 2 meses, que todo el mundo estaba en una incertidumbre demencial, a nosotros nos dijeron que no nos iban a despedir. Y yo creo que ni el 1% de las personas en ese momento tenían el lujo de decir eso. Nada, home office así por siempre. Y de nuevo, este es un punto de inflexión en mi vida extremadamente grande y quiero que si sienten que están acercándose allí, como que tengan el coraje de saltar. Porque ¿qué pasó? Cuando yo me vi encerrado en pandemia con mi pareja, con este buen trabajo, ¿sabes? Como que en el apartamento de mis sueños, en la ciudad que soñaba, con un trabajo que soñaba, con una novia que soñaba, por alguna razón yo era profundamente infeliz y no entendía por qué. Y en ese momento empiezo a hacer terapia de emergencia. O sea, fue así como, ok, quiero hacer terapia para, bueno, proyectar mis siguientes años y tomar decisiones mejores para que cuando llegue a ese lugar
no me pase esto otra vez, o sea, y ahí vienen todos estos cuestionamientos de, ¿será que estos sueños eran míos? ¿Será que yo soy ingeniero porque mi papá era ingeniero? ¿O será que, sabes, de qué me sirve el arroba Google si al final yo lo que vendo es publicidad? Y entonces y yo soy parte de este monstruo publicitario corporativo que engaña a la gente y que se aprovecha y manipula, etcétera. Entonces, a mí me daba mucho dilema moral y decía dentro de mí, muy dentro de mí, que yo no nací para vender publicidad. Y en ese momento, en esa terapia de emergencia, que eran 2 veces a la semana, era como, no me cuelgues. O sea, yo le decía a mi terapeuta así como, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Bueno, empecé como a desenmarañar por qué era tan infeliz. Y justo en esa búsqueda, en esa resignificación quizás de lo que había logrado, ¿no? Porque también da rabia, da tristeza y es frustrante y te sientes como incluso hasta malagradecido. Y de nuevo, ¿cuántas personas en esa época podían decir que tenían un salario garantizado, que estaban, ¿sabes?, en un lugar salubre porque era tu propia casa? Muchos tenían que exponerse a salir, a tener que trabajar, cuántos Uber, cuántos entregados. No, o sea, era como que, mira, Gustavo, tú eres un malagradecido, ¿sabes? Revísate. Y bueno, en efecto, me revisé. Me revisé. Y aquí hay algo importante, bueno, en ese trayecto, para avanzar en la historia, en ese trayecto me empieza a ir bien, me empieza a ir mejor en el trabajo, me separo de mi pareja y paso un tiempo solo. Yo soy una persona de las fiestas, quiero que lo sepan. Y en ese momento dije así como, no, Gustavo, no tapes este momento, este duelo con gente, con cosas, con información. Más bien como, vamos a aprovechar este momento histórico para vivir solo y para tomar decisiones por mí mismo y no en función a los demás, que era como esta crisis que me había llevado allí, ¿no? Y yo sentía, Sawat, que tenía que esforzarme, o sea, tenía que construir un lugar en el que ocurrieran algunas cosas, como que me conectaran con personas que tuvieran los mismos intereses que yo, mi visión, o que, sabes, que de cierta forma yo pudiera nutrirme y que cuando me presentara en la calle no fuera Gustavo el ingeniero o Gustavo el publicista. Eso era un punto como muy importante, ¿no? Y necesitaba algo que funcionara digitalmente porque era en la pandemia. Al mismo tiempo, y no lo he mencionado hasta acá, pero mientras estudié ingeniería y mientras estaba en el colegio y todo, yo realmente me rodeé de muchos artistas. Casi todos mis amigos eran artistas. De la música, del cine, de la literatura, del audiovisual, en fin. Y yo siempre apoyé a mis panas en sus proyectos, pero nunca hice ninguna especie de portafolio. Entonces, además de salir en algunos créditos por allí, yo no me dediqué a eso como pensándolo profesionalmente. Y dije, coño, yo tengo que crear un lugar, tengo que crear un espacio en el cual la gente conozca mi curaduría, ¿sabes? Como que yo pueda presentar qué es lo que me gusta visualmente, qué es lo que me gusta musicalmente, cómo son mis fiestas. Y llegó un gran momento, ¿sabes? Como una epifanía, y me acuerdo, y eso está escrito, te lo voy a mostrar en mi cuadernito en algún momento. En mi cuadernito de Google Cloud, de hecho, bajó el nombre a mí. Y tengo ese día así como que súper especial en el que este proyecto se llama Radio Nudista. Y aquí hay 2 vertientes importantes. Radio por el medio de comunicación. Radio porque iba a ser al vivo, iba a ser en tiempo presente. No, y radio también tiene una dualidad de que es la radio de la circunferencia. Ajá. Y el Radio Nudista nace como un club social. Es un club social. Entonces, ok, puedo engranar esto y el nudismo como mi centro de creatividad o como mi espacio libre o como mi laboratorio de experimentación. Entonces, sí, voy
ahí nace la idea de Radio Nudista y yo así como que, por favor, que este nombre no exista en ningún lugar, y me empiezo a meter así en Google y que Radio Nudista, hay alguien con ese nombre. Y había un proyecto en Argentina que tuve que negociar con un argentino por ahí para que me diera la arroba, y era un proyecto que estaba muertísimo así. Pero lo logré. Fue complicado, creo que no quiero entrar ahí en detalles, pero fue así como, perfecto, esto es un proyecto en el cual puedo involucrar a mis amigos de nuevo, podemos hacer cosas juntos, que mi espíritu lo necesita, ¿sabes? Como necesito, y de nuevo, solo en Brasil, en Sao Paulo, encerrado en mi apartamento pequeño, trabajándole a la gran corporación, yo dije, esto, ¿sabes? Necesito levantarme de lunes a viernes con una luz, ¿sabes? Como que esto me genere una energía para crear. Y así nace, empecé a llamar a todos mis amigos, como mis mejores amigos en España, en Venezuela, en Colombia, en México. Y fue como, muchachos, ahora sí, lo tengo, los necesito a todos, porque obvio, es un club social, pues no puede ser Gustavo y compañía. Y así nace, y eso fue Sawat en el 2020, final de 2020, que yo di con ese nombre. ¿Okay? ¿Y Radio Nudista nace también en ese final o demoró un tiempo entre nacer el nombre y el proyecto nacer? Bueno, hay mucho escrito, o sea, hay mucho borrador de cómo esto cómo iba a agarrar forma, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aprovechar a mis amigas escritoras o a los que tocan, ¿sabes? Mis amigos con banda y tal. Y el primer proyecto de Radio Nudista per se fue y todavía lo sigue siendo, son los Naked Talks. Uh-huh. ¿Okay? Que a lo mejor debes haber visto un flyer por allí. Ya, varios. Ya voy a preguntar varias cosas sobre eso. Bueno, el Naked Talks es la primera producción dentro del paraguas de Radio Nudista, que es un programa de radio todos los jueves, ¿ok? Desde hace 4 años ya, que es hosteado por mi mejor amigo Lucho, que está en Barcelona, y mi socio de Radio Nudista, y yo. Y fue justo, eso coincidió cuando en Twitter abrieron los espacios, o sea, como que entró el formato de espacios y que la gente podía entrar a Circle. Mira, había una aplicación, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero había una aplicación en ese momento que era de gente que se entraba a una sala a hablar. Sí, que era como, también lo utilizaban como walkie-talkie, una cosa así. Exactamente. Entonces, Lucho y yo hacemos como un demo de podcast, eso debe estar por ahí en la nube. Perdido en algún lugar. Eso debe estar por ahí en la nube, además yo no borro nada nunca, entonces todo eso está por ahí. Y en ese momento empezó este formato en Twitter de los espacios, y fue como, bueno, Lucho, vamos a abrir un espacio a ver qué hay, y se empezó a llegar un amigo, Daniel, y que tenía muchos años sin hablar con él, y después la siguiente semana se llegaron otros 5 y después se llegaron otros 20, y fue como, aquí hay algo. Los Naked Talks de Radio Nudista todos los jueves, y hablando siempre, y esto me gusta, incluso los invito, ¿no?, a que sean parte de esa transmisión. Todas las semanas escogemos un tema como excusa para reunirnos. Entonces, justo el aura que se crea allí es de que estemos en la sala de la casa, y ya conociste la sala aquí de Radio Nudista House. Es justamente ese formato de estar en una sala con tus amigos, hablando e interrumpiéndose, y quien se llega es amigo de tu amigo, y entonces lo conoces ahí y chocan las ideas. ¿Y qué pasa? Es un espacio seguro, de nuevo. Todo lo que se hace en Radio Nudista está bajo esta premisa. Entonces, la idea es que sea un espacio donde pues te puedas sentir en tranquilidad y en paz para opinar y traer tus ideas a la mesa y abrirte y exponerte sin ser juzgado como persona, y que el juicio sea sobre tus ideas o sobre esas opiniones. Vamos a una parte práctica. Vamos a aclararme a mí y aclararle a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es Radio Nudista? Sin ser
¿qué es Radio Nudista para ti? ¿Qué es Radio Nudista que lo puedas poner en una frase y venderlo en la publicidad de Google? Muchachos, radionudista.com es una radio de diversidad latinoamericana con una cantidad de artistas y productores y curadores y gente normal como tú y como yo que simplemente quiere encontrarse y cree que en nuestras diferencias todavía podemos convivir. ¿Quién forma parte de Radio Nudista? Tú formas parte de Radio Nudista. Esto es algo muy Radio Nudista, de hecho. Y abro un open call aquí, una invitación a que quien entre y le guste la línea editorial, pues nos escriba, porque realmente eso, somos un laboratorio experimental de formatos. Entonces, nos gusta hacer cosas distintas. Cualquier idea me gusta a mí como agarrarla y pulirla como productor. Y de nuevo, te lo dije hace rato fuera de la grabación, pero en mí convergen varias disciplinas por mi propia historia y que le da una visión y le da como una especie de riqueza y complejidad a lo que sea que se produzca acá. Y puedo decir de propia mano que se ve que es así. Cuando yo le hice la invitación a Gustavo para esto, él topó al momento, dijo, claro, estuvimos hablando, hasta que llegó el día de la grabación. Hubieron 45.614.2 impedimentos para nosotros grabar. Y al final él dijo, vente para acá, para Radio Nudista House, vamos a grabar aquí. Y estoy tomando el tiempo de un sábado en la tarde libre de él y de quien está escuchando esta entrevista de primera mano, que vas a hablar un poco sobre esa historia. Claro, no vale, resolvemos. Aquí en este club social resolvemos. Así nace Radio Nudista. ¿Y quién forma parte? ¿Quién forma parte? Así, nombres. ¿Quién es? Nombre, mira, te puedo dar los nombres. Porque hablaste de un socio, entonces. Sí, te puedo dar los nombres. ¿Por qué él es socio? Te puedo dar los nombres de la mesa creativa inicial. Sí. Luis Milazzo, Lucho, en Barcelona, con quien hago los Naked Talks todas las semanas y quien ahora tiene un programa todos los sábados, por cierto, en radionudista.com, que se llama Sordera Selectiva. Lucho es mi socio porque de todos los que te voy a nombrar es quien se lanzó el proyecto así a los hombros y como que nunca más me soltó, y nuestra amistad creció muchísimo gracias a esto. Lucho es la primera persona. En segundo lugar tengo que nombrar a Daniel Villamizar, artista gráfico, diseñador, que está hoy en Colombia y quien es el responsable del branding y de toda la imagen inicial. O sea, todo lo que vemos en @radionudista es el que lo... Ya él no es el que diseña. Bueno, la última colaboración que hicimos fue justo para el lanzamiento, entonces todos los flyers que vean por ahí del lanzamiento y la merch, la ropa, etcétera, sí es de él, pero esto te estoy hablando 4 años atrás, 5 años atrás, que no sé, yo dibujo una teta así como con un mundo, estaba tratando de jugar con la circunferencia y un pezón y no sé qué, y logramos dar con ese logo que es hoy. Daniel también hace los primeros flyers de los Naked Talks, quizás por 2 años. Ya luego, bueno, la vida adulta y cada quien tiene su tiempo y esto, ¿sabes? Como que no tiene una estructura de costos tan grande como para mantener un diseñador in-house esclavizado. Entonces, sí, Daniel es muy importante en lo que a visualmente se refiere a la marca. Nelson Parra, en Valencia, él fue uno de mis mejores amigos, que él me dijo como que Gustavo, vamos a hacer una radio hace como 15 años atrás y aquí está la radio. Él actualmente vive en Valencia, es un... ¿Valencia, Venezuela o Valencia, España? Valencia, Venezuela. Es un camarógrafo de nivel, de altura y de edición. Él es del skate también, entonces la gente del skate, a mí me encanta esa estética.
Y en quinto lugar y último, para cerrar esa mesa creativa, Raúl Rodríguez en Venezuela. Raro. Raúl es un performancista, si le suena ese nombre, muy polémico en Venezuela, que ha hecho unas acciones icónicas y de verdad súper pesadas, súper fuertes. Él vive en Caracas actualmente. Y eso, los invito a seguirlo. Vamos entonces a pasar a la parte polémica. Vamos, lo que me gusta. ¿Las naked tats son naked? Bueno, a veces sí, a veces no. Aquí hay algo importante y quiero aclararlo con respecto al posicionamiento de la marca y de Radio Nudista con el nudismo. Este es un espacio bastante liberal, pues aquí nadie es obligado a hacer nada que no quiera. Yo creo en eso y también creo que justo este tipo de espacios es para que si te quieres quitar la ropa y tiene como que esa línea, puedes hacerlo. Hay algo importante acá y es algo como un discurso muy naturalista, pues que siempre el nudismo está asociado como al sexo y aquí hay un trabajo también de sexualizar el nudismo. Así como esto del nudismo en audio tiene que ver con exponerte internamente, no es como que en Radio Nudista solo haya nudismo sexualizado o naturalista o físico incluso. Entonces, de nuevo, es un club de diversidad y algo interesante de esta premisa es que tenemos que ser capaces de encontrarnos y de aceptarnos en este ecosistema, ¿no? Y no todos somos iguales y precisamente esto es un poco, o es mejor dicho, es como que el eje de lo que hay que celebrar, que es que entre esas diferencias de cuerpos, de opiniones, de historias, podamos enriquecernos y podamos convivir. ¿Cómo cae esa historia del nudismo en tu familia? ¿Cómo lo lleva la familia? ¿Cómo lo lleva? Horrible. No, mentira. O, por ejemplo, tu entorno social, tus colaboradores, compañeros de trabajo saben cómo lo llevan. Sabes que justo cuando me vine a Brasil era como, ¿será que cambio Gustavo desnudo o no? Y entonces estaba ese dilema y qué va a pensar el corporativo de mí y yo soy una persona que está profundamente en contra de la censura. Y viniendo de una dictadura, abrir una radio es como un statement político importante, como una respuesta justo a lo que nosotros vivimos. Y ahora entra esto del nudismo, que es una cosa, primero, muy de nicho. Segundo, que algorítmicamente es horrible porque precisamente trabaja con... Porque está vinculado a sexo directamente, exacto. A vender sexo, a sexo como dopamina, a sexo como método de escape de la realidad, a sexo como producto. Entonces, decir la palabra nudismo, decir la palabra desnudo, tu cerebro te lleva allá sí porque sí. Sí, y es también una construcción social, ¿sabes? Y este ejercicio de Radio Nudista es como un poco darle la vuelta a eso. O como oponerse a eso, hacer esta propuesta en la que, porque, y ojo, y voy a decir algo aquí importante, además viniendo de Venezuela, que es el país de la belleza hegemónica per se, entonces toda esta idea y toda esta identidad, obvio, al principio, o genera un rechazo muy grande, o genera una empatía muy grande, porque también, y esto es algo que los invito a todos, ejecutarlo de ser uno mismo, ¿no? Y no vivir en función de los otros. Es que en el camino vas a conectar con las personas que realmente sí te interesan. El nudismo sí me ha cerrado puertas, pero estoy seguro que me ha abierto las puertas correctas. Y las que me cerró, me interesa que se cierren, ¿sabes? Y eso es algo como que llevo así como bandera y que... entiendo el lugar, ¿sabes? Es un proyecto un poco disruptivo, ¿sabes? Hay un nivel de disidencia importante. Pero es que si no, la verdad es que no me brillarían los ojos al hacer nada de esto. Y de nuevo, esto fue una búsqueda de, yo voy a hacer algo, o sea, yo quiero luchar por algo, ¿sabes? Quiero tener un propósito, quiero
quiero tener como, quiero ser capaz de crecer personalmente, y este camino me ha nutrido muchísimo en ese sentido, tanto como posicionándome con los demás, ¿no? Mira, estas son mis ideas, y a pesar de que yo soy un hombre corporativo todavía, ya no estoy en Google, pero a pesar de que todavía estoy en corporaciones, mira mi cabello, y mira cómo me visto, y mira cómo hablo, ¿sabes? Es una búsqueda como honesta por esa autenticidad, y expresarla, y no ser el Gustavo corporativo ante la corporación, el Gustavo familiar ante mis padres y mis tías, el Gustavo novio con otra cara, y el Gustavo amigo con otra cara, y el Gustavo hermano con otra cara, sino que esto de ser tú mismo en todos los aspectos o en todos los espacios posibles tiene que ver con esta invitación de Radio Nudista. Y toda esa libertad visual que yo por lo menos estoy apreciando, porque yo te estoy viendo cara a cara aquí, tiene Sao Paulo imprimido. Claro, claro. O sea, no voy a decir 100%, pero 90%. Y para los venezolanos migrantes, aquí hay un ejercicio importantísimo de conciencia y de reconocimiento de que obviamente hay un intercambio, ¿no? Entre quién eres y dónde estás. O sea, tú le agregas tu identidad a los lugares que transitas, pero también esos lugares dejan algo en ti. Entonces, si te fijas, es muy diferente el venezolano que emigró para Estados Unidos, que el que emigró para España, que el que emigró para Colombia, que el que emigró para Chile, que el que emigró para Argentina. O sea, y es un dilema grande hoy 2025 de cómo es esta nueva identidad venezolana, ¿no? Incluso al venezolano que se quedó dentro de Venezuela. O sea, hay un desencuentro importante porque justo estamos viviendo realidades diferentes. Entonces rompimos nuestra burbuja geográfica y estamos interactuando con estas otras. Dicho eso, vénganse a Brasil. Como tú mismo, bueno, como estábamos hablando fuera de la grabación, existen varias Venezuelas. Uno descubre que estando fuera de Venezuela, que existen varias Venezuelas dentro de Venezuela. Al igual que cuando estás dentro de Brasil, descubres que hay varios Brasil dentro de Brasil. Quien vive en España descubre que hay diversas Españas dentro de España. Hay diversos Gustavos dentro de Gustavo. Oye, yo creo que sí. Fragmentado. Mira, sí, también. Y también es un ejercicio de, bueno, Gustavo no se reduce a una sola cosa, o a dos. O sea, y también es una identidad o es una esencia que se va moldeando en el tiempo, que va cambiando, va soltando unas cosas, va incorporando otras, y hay que hacer las paces con eso. Entonces, de nuevo, cuando yo llegué aquí a Brasil, me hice el corte de cabello así como yo necesito es que me contraten, ¿sabes? Y me metí la camisa por dentro y hablé de esta forma, y a medida que fui encontrando mi lugar, empezó a florecer realmente el Gustavo original, que así como floreció, se marchitó en otras cosas, y está todo este periodo de crisis, de adaptación, etc. Y hay algo que yo agradezco muchísimo de este país, que de verdad Brasil es una sociedad bastante liberal. Yo siento que es como muy... Yo creo que Sao Paulo es más liberal que todo Brasil. Bueno, sí lo es. Y lo digo hasta un poco por la experiencia de haber vivido en Miami. En el norte. Claro, sí. Que incluso hasta geográficamente está más cerca de Venezuela. Y exacto, digo Brasil, porque bueno, comparten toda esta cultura del carnaval, una historia migratoria diferente a la hispana, que también es un ingrediente que juega mucho en la identidad del brasilero hoy. Pero yo siento que este fue el país en el que me pude dejar crecer el cabello, hacerme dreadlocks, tatuarme, hacerme piercings, trabajando en una gran corporación, y que fue abrazado. Porque eso no te marca como individuo profesional. Eso es tu elección individual. Claro, y entonces, de nuevo, en un país tan grande, la diversidad es un ingrediente muy importante. Entonces, en Venezuela, mis últimos empleos, yo nunca dije que era gay.
Brasil no ha existido un lugar donde yo he tenido que mentir o No, ocultar ni siquiera eso. justificarlo. Es como si, y de nuevo, tú sales a la calle acá y cada quien se viste como quiere. En Venezuela tú no puedes hacer eso sin de verdad tener un juicio público horroroso. Es más, si me estás escuchando en Venezuela, no hagas eso. Yo estaba ayer con mi hermano aquí que me vino a visitar y estábamos caminando y yo le estaba comentando el punto de la ciudad donde por primera vez me agarraron la mano, o sea, la pareja con la que yo estaba me agarró de la mano para caminar juntos. Y él me dice tipo, para mí Brasil fue muy diferente porque él me dijo que él trabajó en el carnaval de Manaus y que eso le mudó así a él la vida, le hizo saber que existe otra cultura fuera de la venezolana. Y ojo, no estoy diciendo aquí que la cultura venezolana esté cierta o que esté equivocada. Hay muchas cosas de la cultura de allá que me gustan y otras tantas que digo no se adaptan a Zawad, la persona, así como habrán cosas que no se adaptan a Gustavo, la persona, a Carlos, a María, a Diana. Y eso es natural. Y yo quisiera de verdad invitarlos a todos a abrazar esa diferencia. Porque, a ver, de nuevo, yo odio y por nuestra propia historia política es como que yo odio al gobierno diciéndote cómo vestirte, qué decir, cómo actuar, y esa relación con el poder de unos a otros de, mira, tú tienes que estar en este espacio y vestirte así y hablar así, y no que, o sea, no quiero ser ingenuo diciendo que no hay códigos sociales, sino simplemente como de juzgar al diferente o incluso atacarlo, que hoy es el tema global per se, ¿sabes? Para ya ir encaminando un poco la entrevista para el final, ¿cómo es el Gustavo político? ¿Cómo es el Gustavo? ¿Cómo llegamos a ese Gustavo político? Ya, déjame mejor englobar esa pregunta. Yo te acompaño en las redes sociales. Okay. Yo veo tu posicionamiento político, que hoy en día se parece bastante al mío. Y para muchos venezolanos, ese es un posicionamiento político totalmente equivocado para quien viene de un país que se utilizó la máscara del socialismo para implantar una dictadura, un régimen dictatorial. ¿Cómo llegaste a tener esa posición política? ¿Qué te llevó a decir, esta es la posición con la que yo siento que estoy del lado cierto de la historia? Muy buena pregunta. Ay, me encanta hablar de esto, gracias, de verdad. Vuelvo al ejemplo de cuando llegué, así chicken little con mi mochilita que no sabía hablar portugués, y fue la elección de Bolsonaro, y yo preguntando cuál es el bueno y cuál es el malo. Entonces el gobierno de Lula obviamente estuvo asociado al chavismo y fue financiado, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil y creo que es muy simplista decir, y de nuevo, sea cual sea tu posición en el espectro político, esta idea de que tu visión es la correcta y la del otro es la que está dañando el mundo. Eso me pasó a mí, y esta dualidad de guerra fría que vivimos actualmente, de que es muy fácil ser anticomunista y es muy fácil ser antiderecha. Cuando yo llegué acá dije, bueno, supongo que Bolsonaro es el bueno porque es el que está en el otro espectro político. Y 3 doritos después fue muy fácil darme cuenta que este tipo era un militar de estos carismáticos que en nombre de Dios vamos a salvar el mundo. Casualmente te recuerda a quién. ¿Quién ladilla habla de este tipo? No, yo quería solo como decir a quién casualmente te recuerda, porque yo por lo menos vi, es militar, intentó dar un golpe de estado. Sí, a Chávez, o sea, a Chávez y a cualquier otro militar y estos personajes autoritarios que, de nuevo, quieren decirle a todo el mundo cómo vivir su vida y que quieren que el Estado le pase por encima a las personas y que tienen todos estos discursos populistas para ganar votos alimentándolos a partir de la separación de la gente. Entonces, de nuevo, ya yo veo esto en Bolsonaro, viene la pandemia, veo que Bolsonaro era antivacunas, o sea, empieza como que una irresponsabilidad mucho mayor en este posicionamiento político, y veo lo que también está pasando en paralelo en el continente, y es cuando yo
me cuestiono, es un ejercicio así saludable y de siempre es como, ya va, yo obviamente tengo una herida muy fuerte de gobierno de izquierda, de dictadura, y este discurso a mí me da trigger, ¿no? Me activa ese gatillo, pero yo no por eso voy a apoyar un discurso de esta naturaleza del otro lado del espectro político. Me considero, voy a hacer un chiste aquí en serio, yo me considero ultracentrista. yo me considero radicalmente centrista porque es muy obvio y es muy claro que la izquierda per se no puede sostenerse y la derecha per se está destruyendo el planeta. O sea, es como que es insostenible en cualquiera de los dos polos del espectro económico, que la práctica no termine siendo violenta contra justamente el otro polo, y eso es demasiado claro en la vida que llevamos hoy, ¿sabes? Cualquier partido de derecha va a atacar a todas las minorías y cualquier partido de izquierda va a atacar a la empresa privada. Entonces, ¿qué quiero traer con esto de reflexión? Es que, en efecto, lo más sabio o lo más inteligente es de verdad no ser fan de ninguno de los dos lados, precisamente por la violencia que implica atrás. Y siento que, de nuevo, es como, bueno, porque Gustavo vivió una dictadura de izquierda, entonces voy a apoyar todo lo que diga la derecha sin tener un mínimo de análisis crítico, de criterio propio de que sí voy a apoyar y que no. Yo digo que cuando tú vas a comprar un carro, normalmente ves todas las cosas buenas, las cosas malas, si lo puedes vender, si gasta gasolina, si le gasta el si hay caucho, repuestos. Sí, si hay repuestos, si se vende bien, si lo roban mucho, cuánto sale el seguro, tal. ¿Por qué para escoger un lado político va a ser tan simple? Es muy simplista. Es muy simplista simplemente no, porque uno más dos son dos. Es muy fácil, o sea, es que de verdad es demasiado fácil odiar al comunismo y odiar al capitalismo. Es lo más sencillo, o sea. Y de nuevo, mucho de lo que yo considero el problema actual es que justo esa binariedad nos está matando, nos está haciendo que nos matemos entre nosotros mismos. Y entendiendo que además, a menos de que seas un latifundista así clásico, es como, ¿por qué tienes que apoyar un discurso que va en contra frontalmente de otras personas? Entonces, parte de romper la burbuja es eso. O sea, y es una invitación que yo hago constantemente. Y es como, bueno, ¿por qué yo voy a apoyar a un dictador de derecha? ¿Sabes? Es justamente ese ejercicio de por qué la gente que nos hace daño y las personas que están en el poder que tienen estos discursos seguimos aplaudiéndolas. Y no, ¿sabes qué? Estoy en contra de esto, entonces voy a aplaudir justamente el mismo discurso pero del otro lado del espectro. Entonces, no sé, es una invitación realmente a bajar un poco, claro, bajar ese poco el ego de que tú estás en la razón y el otro es tu enemigo, y que porque precisamente la sociedad nunca va a poder ser vamos a decirlo así, monocromática, o sea, homogénea. O sea, tenemos que aprender a coexistir en las diferencias de historias, en las diferencias de opiniones, en las diferencias físicas, o sea, en las diferencias económicas, o sea, religiosas, sexuales. Y los países más fuertes y las sociedades más fuertes son las que aprenden ese arte de enriquecerse con esa con esas diferencias. Sí. Hablando de diferencia, me gustaría hablar de una diferencia sobre el tiempo, y esta sí es la última pregunta de nuestra entrevista. ¿Qué le diría el Gustavo de hoy al Gustavo de hace 10 años o al Gustavo que salió de Venezuela? ¿Y qué le diría el Gustavo de hoy al Gustavo del futuro? Al Gustavo que va a encontrarse cuando tenga unos 40 años. Uy, qué miedo, que compra Bitcoin. Que invierta tu plata en apuestas deportivas. No, mira, ya fuera de chiste, ahora sí, en serio. Creo que obvio, no puedes andar por la vida pensando que lo hubieras hecho diferente, porque al final esto es lo que compone tu historia, y tus aciertos, tus errores, es lo que te nutre de nuevo. Pero sí algo que
que me diría a mí mismo, y que me lo repito, incluso me lo digo hoy, es que escuche mi propia voz, ¿sabes? Como que sea fiel a mí mismo y le haga caso a esa intuición que desde afuera y desde el sistema siempre te va a poner un pero, siempre te va a decir que ese no es el camino, o que ese no es el que genera plata, o que ese no es el que va a pegar. Este chiste de que ChatGPT te monta el plan de negocio de una vez, pero justo creo que escuchar tu propia voz, escuchar esa intuición que todos tenemos además, pero que de cierta forma la dejamos a un lado porque lo correcto es tener este trabajo, o tener esta familia, o vivir la vida de esta forma, que es como fuimos educados y nadie se puede escapar de eso. Justamente lo que yo me diría y que me sigo diciendo es como que siga apostando por esa intuición, porque de nuevo, las puertas que me ha cerrado me interesa que se cierren, y las puertas que me han abierto y que me sigue abriendo son las que realmente están más alineadas a mí y las que me han llevado a tener este presente maravilloso, y las que me siguen construyendo, ¿sabes? Como que un futuro que me da ganas de vivir, ¿ok? Y que creo que, igual cerrando, si esta historia, que obvio tiene muchos detalles entre líneas, pero imagínate, sería toda una temporada, esta historia que yo he llevado y que sigo construyendo, justamente tiene que ver con esto de ser honesto con uno mismo, de mostrarse tal cual eres y romper ese miedo, ¿no? Romper ese miedo del juicio del otro, romper ese miedo o ese poder, o quitarle un poco ese poder al entorno sobre ti mismo, y tú empoderarte y llevar ese timón de tu barco. Si yo pregunto alguna otra cosa, el final de este podcast perdería toda la gracia de esas palabras tan poderosas que acabas de podemos decir. seguir hablando paja, pero no, eso creo que es una buena conclusión. Es perfecta. Gustavo, de nuevo, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu casa, por compartir tu voz, compartir tu experiencia. Muchachos, escuchen radionudista.com. Claro, espacio publicitario. Escuchen radionudista.com. Si tienen algún proyecto, idea que quieran producir, ahí están los DMs, ahí está el correo. Es una radio de la diáspora venezolana, es donde diferentes voces se encuentran, y justo es un laboratorio, todo es experimental, todo lo que se hace en estos espacios, en esto que me rodea, tiene esa permisividad de que, bueno, justamente puedas materializar ese imaginario y puedas construir un presente más acorde a ti mismo. Bueno, antes de despedirme, quería yo también invitarlos a que lean mi libro Bestias de Tierras Salvajes. Pueden conseguirlo en Amazon y ahí van a ver mi voz de escritor. Los espero en el próximo episodio y muchísimas gracias por habernos escuchado. No, vale, yo que agradezco. Obrigado. Chao.